Hola, 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 hola. Hoy vamos a hablar de algo muy importante a nivel interno en estos pacientes. Y es todo lo que tiene que ver con las presiones arteriales, la fisiología cardiovascular, todo lo que tiene que ver con la hipertensión, la hipotensión, ¿cierto? Que no solo influye en estos sistemas, sino en otros sistemas, los riñones, que está influenciado por las hormonas, que, digamos, altera diversos sistemas o tejidos cuando la, las alteraciones cardiovasculares se ven evidentes en los pacientes. Hoy vamos a hablar básicamente vamos a aclarar conceptos, iniciar conceptos, luego ya vamos a hablar de los determinantes del gasto cardíaco, de la presión arterial, de la perfusión tisular. El sistema renina-angiotensina aldosterona se deja en otro apartado, en otra clase, para no extender y no hacerla tan tediosa. Y se finalizan con ejemplos prácticos. ¿Qué pasa en la hipertensión? ¿Qué pasa en la hipotensión? ¿Por qué ocurre? Básicamente como para tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué es la presión arterial sistólica? La presión sistólica básicamente pues es la presión que se genera en la sístole. La sístole es la contracción ventricular o la contracción miocárdica. Cuando el corazón se contrae, ejerce una fuerza de eyección de la sangre. Esa fuerza con la que la sangre se eyecta, pues esa fuerza máxima que se mide, esa fuerza máxima que se mide es la presión sistólica. La presión diastólica, pues no es como que la presión que se ejerce en la diástole, ¿no? Cuando el corazón bombea sangre, lo envía hacia los grandes vasos, ¿no? Y luego para todos los vasos sanguíneos. Luego, al final de la sístole, cuando ya va a empezar la diástole, o sea, el corazón se contrae, ¿cierto? Al final de la sístole, antes de empezar la diástole, esa presión que se mide en los vasos sanguíneos es esa presión la que llamamos diastólica. O sea, no es como la presión durante la diástole, sino justo antes de empezar la diástole, cuando el corazón, cuando la presión con la que el corazón envió la sangre bajó hasta el punto tal, o sea, esa presión mínima antes de empezar la diástole, pues es la presión diastólica. Por eso siempre, obviamente siempre, la sistólica va a ser mucho más que la diastólica, si sea un paciente hipotenso, hipertenso, lo que sea. Acá tenemos la clasificación, ya los consensos lo estandarizaron, no evalúan o no tienen en cuenta la presión arterial diastólica ni la presión arterial media, y no es porque no sean importantes, sino porque en medicina arterial no se han podido estandarizar estos valores. Entonces solamente detectan a un paciente si es hiper o hipotenso con la presión arterial sistólica. Paciente por debajo de 140 es normotenso, ¿sí? Y hasta 100, ya si por debajo de 100 es hipotenso. Y por encima de 160 ya es hipertenso. Entre 140 y 160 es la zona gris, lo que llamamos prehipertensivo. Y por encima de 180 es un paciente hipertenso y con alto riesgo de lesiones a órganos dianas, como la retina, principalmente la retina, seguido de los riñones, seguido del corazón y seguido del cerebro. ¿Listo? Y pues la sístole y la diástole, ¿qué es? Pues la sístole es la contracción del corazón para inyectar la sangre y la diástole es la distensión del miocardio para que sus cámaras cardíacas se puedan llenar de sangre. Y recuerden que en la diástole el miocardio se perfunde, ¿sí? O sea, la perfusión del miocardio por los vasos coronarios ocurre en la diástole. Precarga, poscarga y contractilidad. La precarga pues es básicamente la presión de llenado del corazón, ¿cierto? El corazón tiene, o las cámaras cardíacas se llenan, por ejemplo, las venas cavas llenan la aurícula derecha, las venas pulmonares, la aurícula izquierda. Esa presión de llenado es lo que llamamos precarga, esto es la fuerza con la que el corazón se llena. La contractilidad pues es la contracción del miocardio, ¿cierto? Como cualquier músculo se contrae, a mayor fuerza, pues mayor contractilidad, ¿cierto? Y la poscarga, ¿qué es la poscarga? Es todo lo contrario a la precarga. Es la fuerza que le oponen al corazón para liberar la sangre. ¿Me explico? Un corazón, un corazón que inyecta sangre, ¿cierto? Cuando el corazón inyecta sangre, a él le oponen una fuerza, ¿sí? Bien sea si el corazón derecho, el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar, o el ventrículo izquierdo hacia la aorta, a él le ejercen una fuerza de opresora o oposición, ¿sí? Eso es lo que llamamos poscarga. Los vasos sanguíneos ejercen una fuerza como que no la envíe, y esa fuerza de contraposición es lo que llamamos la poscarga.
¿Listo? El volumen sistólico, ¿qué es el volumen sistólico? Básicamente el volumen sistólico es el volumen que se libera durante la sístole, obviamente, y el volumen telesistólico. Por ejemplo, si un corazón se llena y se llenó de 100 ml, si cuando al final de la sístole en el corazón quedaron 30, porque recuerden que cuando el corazón se contrae no se escurre completo, no eyecta toda la sangre, eyecta una gran parte. Entonces tenía 100 ml y cuando terminó la sístole le quedaron 30 ml, quiere decir que el volumen sistólico fue de 70 y el volumen telesistólico, o sea, el que queda al final de la sístole, justo antes de empezar la diástole, es de 30. ¿Listo? ¿Y qué es el volumen telediastólico? Pues el volumen telediastólico pues es el volumen que queda al final de la diástole, que es en el momento en el que el corazón se llena. ¿Listo? El volumen telediastólico está influenciado por la precarga, por la distensibilidad y por el tiempo de llenado. La precarga, ¿por qué? Pues porque si no tienen buena presión de llenado, no va a generarse un adecuado llenado a nivel cardíaco. Por la distensibilidad, porque si el corazón no se puede distender para recibir la sangre, por ejemplo, por una fuerza externa, una masa compresiva, un hidrotoras, un neumotoras, pues va a haber una poca distensibilidad. Y por el tiempo de llenado, por ejemplo, un paciente taquiarrítmico, si tiene taquiarritmia, ¿qué va a pasar? El tiempo de la diástole va a ser tan corto que no se va a poder llenar. Pero eso ya lo vamos a ver en la siguiente diapositiva más claramente. El gasto cardíaco. Vamos a ver el gasto cardíaco, cuáles son los mecanismos que influyen en el gasto cardíaco. ¿Listo? Entonces, básicamente el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Empecemos por la frecuencia cardíaca, que es como la más sencilla de explicar. La frecuencia cardíaca pues tiene que ver principalmente por el efecto de las catecolaminas, ¿sí? Que se producen en la médula de la glándula adrenal, en las células enterocomáfines, o por las fibras nerviosas simpáticas que liberan las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Si hay buena cantidad de catecolaminas, va a haber una frecuencia cardíaca activa en el nódulo sinoauricular por los receptores beta-adrenérgicos, bueno, etc. Y pues todo lo contrario hace el sistema parasimpático, que es que libera principalmente acetilcolina para este efecto. Ahora vamos a ver el volumen sistólico. El volumen sistólico está así como a grandes rangos por precarga, poscarga y contractilidad. La contractibilidad está también dado por el sistema simpático, no solo alteran o elevan la frecuencia cardíaca, sino también la fuerza de contracción. Y si se contrae adecuadamente, pues el volumen telesistólico va a ser menor, ¿cierto? El volumen sistólico mayor y el telesistólico, el que queda ahí en el corazón, va a ser menor. Y eso va a generar un buen volumen sistólico, ¿listo? El volumen telediastólico está dado por la precarga, lo vimos. Si en la diástole no hay una buena presión de llenado en las cámaras cardíacas durante la diástole, al final de la diástole ese volumen telediastólico, que es el que queda al final de la diástole, no va a ser adecuado y no va a haber un buen volumen sistólico. El tiempo de llenado diastólico, lo que les dije, la taquiarritmia. La frecuencia cardíaca es beneficiosa para elevar el gasto cardíaco, pero cuando es compensatoria. Si es patológica, no. ¿Listo? La distensibilidad ventricular, por ejemplo, una miocardiopatía, ¿cierto? Factores intrínsecos o factores o un taponamiento cardíaco, un hidropericardio, hemopericardio, o factores extrínsecos como hidrotoras, neumotoras, masas compresivas, ¿cierto? Y el diámetro y la poscarga. La poscarga está dado principalmente, ya vamos a ver ahorita en la resistencia periférica total los otros factores, pero la poscarga básicamente está dado por el diámetro de los vasos sanguíneos. Como lo muestro en esta diapositiva, si un vaso sanguíneo es así y el otro es así, pues al corazón le va a tocar hacer más fuerza para enviar la sangre por este diámetro que por este diámetro. Entonces, es sencillo. No obstante, esos diámetros así de grandes, por ejemplo, al corazón le oponen poca fuerza, o sea, la poscarga es baja, pero la presión arterial va a bajar, porque la fuerza con la que el corazón envía la sangre se dispersa en ese diámetro tan ancho, ¿sí? Es donde están los fundamentos de los vasopresores y por eso tenemos los pacientes sépticos que están vasodilatados sistémicamente con presión arterial baja. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante. La presión arterial y perfusión tisular. Recuerden que la perfusión tisular va de la mano de presión arterial. Un paciente hipotenso es un paciente hipoperfundido, por eso las mucosas se vuelven pálidas. No todas las mucosas pálidas son por anemia, eso ya lo tenemos claro.
Entonces, todo lo que tenga que ver con hipotensión, hay hipoperfusión. ¿Listo? La presión arterial, ¿qué es la presión arterial? Pues es básicamente la fuerza que la sangre ejerce en las paredes de los vasos sanguíneos, ¿sí? La sangre va por ahí y va ejerciendo una fuerza. Esa fuerza, pues, digamos, es lo que llamamos la presión arterial. Cuando yo coloco el tensiómetro para hacer lo que llamamos oscilometría, ellos evalúan es eso, la fuerza con la que la sangre pasa sobre las arterias y esa distensión de la pared arterial la miden en milímetros de mercurio. El gasto cardíaco, entonces, ¿qué determina la presión arterial? Solo dos cosas. El gasto cardíaco por resistencia periférica total, no hay más. Tú tienes un paciente hipertenso, tienes un paciente hipotenso, te imaginas que algo en el gasto cardíaco está alterado o algo en la resistencia periférica total. Y ya vimos que el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Entonces el gasto cardíaco, ahí lo vuelvo a mostrar, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Ahora sí vamos a desglosar bien la resistencia periférica total. Entonces el principal determinante de la resistencia periférica total, que también la llaman resistencia vascular sistémica, es el diámetro de los vasos sanguíneos, ya lo vi. Cualquier sustancia vasodilatadora, bradicinin, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, interleuquinas, óxido nítrico, dilatan el vaso sanguíneo y baja la presión arterial porque se dispersa la fuerza con la que la sangre va a los vasos sanguíneos. Si en cambio el vaso sanguíneo está contraído, la fuerza de la sangre choca o la sangre choca en las paredes arteriales y para pasar por esos vasos sanguíneos necesita más fuerza, más presión. Entonces es por eso que los vasopresores elevan la presión arterial. ¿Cuáles son los principales vasoconstrictores a nivel endógeno? Endotelina, está la endotelina, el tromboxano, ¿cierto? Me escapa ahorita uno muy importante. Bueno, después me acordaré. Y cuando hay hipotensión, el organismo a nivel del sistema nervioso central es capaz de desviar el flujo sanguíneo a los órganos más importantes, por ejemplo, cerebro, por ejemplo, miocardio, pulmones, y la circulación esplácnica, por ejemplo, los riñones se quedan más bien hipoperfundidos por una vasoconstricción. La piel, por eso los pacientes hipotensos están fríos, están pálidos, porque la circulación periférica es muy baja. ¿Listo? ¿Qué es otro factor influyente en la resistencia periférica total? La capacitancia arterial, es decir, la capacidad de las arterias para poder distenderse ante un aumento del volumen. Y eso está alterado en los pacientes, sobre todo en humanos, no está tan bien documentado en veterinaria por factores genéticos que después se hablará en otra clase, en la clase de lípidos. La capacitancia arterial en estos pacientes con aterosclerosis y arteriosclerosis. Aterosclerosis es ateromas, o sea, placas de grasa, por decirlo así, de lípidos en las paredes arteriales. Y arteriosclerosis es pacientes que tienen fibrosis en las túnicas vasculares, especialmente en la túnica muscular. Y eso hace que no se puedan distender bien. ¿Listo? La viscosidad de la sangre, un paciente policitémico, un paciente deshidratado. Recuerden que la policitemia hay dos causas de policitemia: policitemia absoluta y policitemia relativa. La relativa es, por ejemplo, el paciente deshidratado, ¿sí? No es que haya mayor glóbulo rojo, sino que al perder sangre, al perder volumen, al perder sangre, no, al perder líquido, que el paciente está deshidratado, el plasma se disminuye. Entonces la sangre se espesa. Y no es que haya más glóbulos rojos, simplemente que esa misma proporción de glóbulos rojos ocupan una mayor proporción. O sea, la misma cantidad de glóbulos rojos ocupan una mayor proporción porque el otro componente de la sangre, que es el agua, el plasma, está disminuido. Eso llamamos policitemia absoluta, que es la hemoconcentración. La policitemia relativa. Y la policitemia absoluta, pues es, por ejemplo, estos pacientes que sufren de enfermedades cardiorrespiratorias crónicas y han sufrido hipoxia crónica. La hipoxia crónica es un fuerte estímulo para la eritropoyetina en la médula ósea. Se producen glóbulos rojos para estimular o para compensar esa hipoxia. Y también está la policitemia rubia vera, que es la policitemia primaria, pero que es muy poco común. Está la longitud de los vasos sanguíneos. Un paciente obeso tiene un exceso de tejido adiposo y para poder perfundir ese tejido adiposo se producen más vasos sanguíneos, angiogénesis.
Entonces, la longitud de los vasos sanguíneos, digamos, el tramo que el corazón tiene que enviar, el corazón tiene que enviar sangre hasta todos los tejidos, pero como hay exceso de tejido adiposo, pues los vasos sanguíneos se extienden hasta el tejido adiposo y eso también va a producir hipertensión o aumento de la resistencia periférica total. Por eso los pacientes obesos tienden a sufrir de hipertensión. Perfusión tisular. Entonces, un aumento de la presión arterial es un aumento de la perfusión tisular, ya lo hablamos, y cuando aumenta la perfusión tisular, aumenta el suministro de oxígeno a los tejidos, de nutrientes y demás, ¿sí? Entonces, acá tenemos un concepto muy importante. Si hay hipercapnia, o sea, aumento del CO2, va a haber vasodilatación en el paciente. Y eso es porque los tejidos se dilatan, las arteriolas tisulares se dilatan, para estimular el intercambio entre el oxígeno y el CO2, para que se vaya el CO2 y pueda llegar oxígeno. Por el contrario, cuando hay hiperoxemia, hay vasoconstricción. Por eso en las ventilaciones mecánicas también cuidan de la hiperoxemia. La hiperoxemia tampoco es buena, porque si hay mucha hiperoxemia, hay mucha vasoconstricción periférica y va a generar hipoperfusión tisular periférica, que también puede generar una descompensación multiorgánica. Entonces, todo lo que aumente el suministro de oxígeno a los tejidos va a disminuir la concentración de sustancias vasodilatadoras y por eso es que hay vasoconstricción, ¿listo? Y si hay vasoconstricción, hay aumento de la resistencia periférica total, que es lo que ya hemos visto, ¿listo? Y por ende aumento de la poscarga. Recuerden que esto que acabamos de hablar son todos los mecanismos de control intrínsecos, o sea, mecanismos miogénicos, propiamente de las arteriolas. ¿Sí? Las arteriolas se contraen o se dilatan. Recuerden que solo se contraen o se dilatan las arteriolas. Los capilares no, porque no tienen músculo liso, y las arterias no, porque son grandes vasos que si se contraen aguas abajo van a comprometer el flujo sanguíneo de muchos tejidos. Entonces, solamente son las arteriolas a nivel local. Y hay mecanismos extrínsecos. Los mecanismos extrínsecos, pues, son principalmente los efectos hormonales. Ahí entra a mandar la parada el sistema renina-angiotensina-aldosterona, las catecolaminas, ¿cierto? El cortisol, los varoreceptores y quimioreceptores, que es varo de receptores de presión y quimio, pues de sustancias químicas, principalmente CO2, oxígeno y concentraciones de hidrógenos. Los receptores de volumen, pues que detectan si hay hipo o hipervolemia, y la defensa de huida, que es el estrés fisiológico. ¿Listo? Aquí vamos a ver los mecanismos ahora de estos mecanismos extrínsecos. Entonces, empecemos con los mecanismos a corto plazo, o sea, segundos, minutos u horas. Ahí entonces entran de primerito los varoreceptores y los quimioreceptores. Los varoreceptores, ya los dije, detecta presión. Están los varoreceptores periféricos y centrales. Los periféricos están en los grandes vasos sanguíneos, callado aórtico, en las carótidas, y los centrales están a nivel del bulbo raquídeo, en el tronco encefálico, ahí donde está la médula oblonga, saliendo del tronco está la médula oblonga, ese es el bulbo raquídeo, ¿listo? Ellos detectan cambios en la presión arterial y los quimioreceptores cambios en las sustancias químicas, oxígeno, CO2 y concentración de hidrogeniones. Cuando ellas se activan el centro vasomotor a nivel de la médula oblonga y de inmediato se activa el sistema nervioso simpático. Eso es en segundos, minutos u horas. Si se activa el sistema nervioso simpático va a liberar catecolaminas, ¿cierto? Y después en la médula adrenal se van a liberar catecolaminas. Primero de la fibra nerviosa simpática, luego del órgano de la médula adrenal. ¿Qué hacen las catecolaminas? Pues ya lo sabemos, aumentan el gasto cardíaco. ¿Cómo lo aumentan? Aumentando la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Aumenta la resistencia periférica total. ¿Eso para qué? Para aumentar la poscarga. ¿Para qué? Para que el flujo sanguíneo se vaya hacia los órganos más importantes, ¿sí? Y básicamente es eso. ¿Listo? Esos son los de mecanismos de corto plazo. Ahora, mecanismos de mediano a largo plazo. Minutos, horas y días. Ahí entra el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No voy a hablar ahorita de este sistema, pero básicamente hay que recordar que este sistema se activa por las células de la mácula densa que tienen sensibilidad al sodio. Bajas concentraciones de sodio activan la mácula densa. ¿Y por qué el sodio? Porque recuerden que el sodio es la sustancia osmóticamente activa más importante. Donde hay sodio, hay agua. Entonces, si el paciente tiene hiponatremia, por lo general va a tener hipovolemia. Y si hay hipovolemia, hay hipotensión.
Y al activarse las células de la mácula densa, le dice a las células justaglomerulares que están en el tubo contorneado distal que produzcan la renina. Y ahí comienza que la renina convierte la angiotensinógena en angiotensina 1, que la enzima convertidora de la angiotensina convierte la angiotensina 1 en su forma activa, la 2. Esta 2 es la que hace los efectos principales y también va a la corteza de la glándula adrenal, más específicamente a la zona glomerular, a que produzca a estimular la producción de aldosterona. ¿Listo? Pero eso después lo vemos. En otra clase están los receptores de volumen. Estos receptores de volumen se encuentran principalmente en las aurículas y los vasos pulmonares. ¿Qué hacen los receptores de volumen? Pues si hay hipovolemia, estimulan el sistema nervioso simpático; si hay hipovolemia, al sistema nervioso parasimpático. ¿Sí? ¿Qué más hacen los receptores de volumen? Estimulan a nivel central al hipotálamo, el estímulo de la sed. Si toma agua, aumenta la volemia. Estimulan la secreción de antidiurética. Recuerde que la antidiurética se produce en el núcleo paraventricular del hipotálamo y baja a la neurohipófisis a almacenarse, y ahí es donde se secreta. Aunque no tiene tanto almacenamiento, se va secretando continuamente a la medida que se va produciendo. ¿Y qué hace la antidiurética? Pues reabsorber agua a nivel del túbulo contorneado distal y colector renal principalmente. Y si reabsorbe agua, pues va a aumentar la volemia. También estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona e inhibe los péptidos natriuréticos. Como su nombre lo indica, natriuresis. Si el organismo está perdiendo sodio en la orina, va a perder agua y va a bajar la volemia. Entonces vamos a inhibir esas hormonas. Y finalmente hay otro factor que es lo que llamamos lo que nos enseñaron los mecanismos de Starling, la redistribución de líquidos. Ustedes saben que normalmente hay una fuerza neta leve, pero neta, en el que el plasma sale del espacio intracapilar hacia el espacio intersticial. ¿Para qué? Pues para perfundir las células de los tejidos. Cuando el paciente está hipovolémico e hipotenso, va a bajar la presión hidrostática capilar, y va a subir la presión oncótica capilar. ¿Por qué baja la presión hidrostática? Porque al tener menos volemia, tiene menos peso hacia las paredes arteriales. La presión hidrostática es el peso del agua o el plasma de la sangre que le hace hacia las paredes arteriales. Entonces baja esa presión. Y la presión oncótica sube porque hay una concentración de proteínas. La sangre se vuelve menos líquida, más espesa, pero las proteínas se van a espesar, se van a concentrar. Y recuerde que la albúmina, la principal proteína plasmática, es la que estimula o manda la parada de la presión oncótica. Entonces aumenta la presión oncótica capilar y disminuye la presión hidrostática capilar, y eso hace que el flujo ya no vaya desde el vaso hacia el intersticio, sino se redistribuya desde el intersticio hacia el vaso para volver a aumentar la volemia. ¿Listo? Listo, ¿qué pasa entonces? Esto ya lo vimos. Cuando baja la presión arterial y baja la volemia, ¿qué pasa? Se activa el sistema nervioso central, se inactiva el parasimpático, no hay síntesis de péptidos natriuréticos, pero sí se activa el simpático. Ya vimos que el simpático aumenta el gasto cardíaco, que aumenta la resistencia periférica total, y que adicionalmente en el riñón estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, en la neurohipófisis estimula la liberación de antidiurética, y en el hipotálamo estimula la ingestión de agua por la sed. Listo, ya lo tenemos claro. Y para finalizar, vamos a finalizar con unos ejemplos prácticos. ¿Qué pasa cuando hay hipertensión y qué pasa cuando hay hipotensión? Cuando tienes un paciente hipertenso, ya vas a saber, o hipotenso, ya vas a saber que solamente puede haber causas, porque las causas solamente están dadas, digo solamente, pero son muchas, en el gasto cardíaco o en la resistencia periférica total, y que el gasto cardíaco está dado por volumen sistólico y frecuencia cardíaca, y que la resistencia periférica total está dado por el diámetro de los vasos sanguíneos, por la capacitancia arterial, por la longitud y por la concentración de la sangre, ¿cierto? Entonces, un paciente hipertenso. Entonces, aquí tenemos todo lo que aumente por ejemplo, un paciente que está en ejercicio, en huida, puede estar hipertenso por aumento de la frecuencia cardíaca y de la contractilidad. Un paciente con dolor, un paciente estresado, ¿cierto? Si por ejemplo tenemos un paciente hipervolémico, el aumento del volumen, el aumento de la presión hidrostática va a generar también hipertensión, puede generar hipertensión. Todo lo que aumente la vasoconstricción, o sea, las sustancias vasopresoras, norepinefrina, dopamina, ¿cierto? La epinefrina tiene más efecto cardiotónico
la glutamina también, ¿cierto? Entonces es como para tenerlo en cuenta, lo que disminuye la capacitancia arterial, lo que hablábamos de los aterosclerosis, ateromas, todo esto va a generar hipertensión, la obesidad por aumento de la longitud de los vasos sanguíneos y la hipotensión, pues por ejemplo un SIRS, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, en donde se liberan sustancias vasodilatadoras continuamente, a producir una vasodilatación, baja la resistencia periférica total, baja la presión arterial. El volumen, si hay deshidratación, si hay hemorragias, si hay colecta en terceros espacios, va a haber hipovolemia, ¿cierto? El gasto cardíaco, ¿por qué puede bajar? Porque, por ejemplo, tiene una colecta pericárdica que no permita distensibilidad. Si no permite distensibilidad, no permite un buen llenado ventricular y por ende no va a haber un buen volumen sistólico. Baja el volumen sistólico, baja el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca, un bloqueo sinoauricular, ¿cierto? O auriculoventricular, también va a generar este paciente. Las bradicardias, un paciente con anestesia, un paciente con sustancias bradicárdicas, principalmente, por ejemplo, en la anestesia. Todo esto va a generar entonces la disminución de la presión arterial. ¿Listo? Entonces ya sabemos básicamente los ejemplos, por qué la presión arterial se eleva, se baja y básicamente eso. ¿Listo? El mecanismo del sistema renal angiotensina aldosterona, ¿qué lo activa y cuáles son todos sus efectos? Es mejor verlos en otro apartado. Muchas gracias, que estén muy bien. Ah, importante, me faltó algo más importante. Yo por lo general pues me dedico hacia el área de endocrino, entonces voy a tratar de que siempre familiarizar lo que vemos con el área de endocrino y les dejo ahí un cuadrito cuáles son las principales hormonas y enfermedades hormonales que intervienen o que afectan la presión arterial. Entonces las tiroides, no me voy a poder hablar de cada una, simplemente que el hipertiroidismo tiende a generar hipertensión en los felinos, que son los que sufren principalmente de hipertiroidismo, y los caninos con hipotiroidismo pueden sufrir de hipotensión, pero ojo, no todas estas enfermedades van a producir en todos los pacientes alteraciones de la presión arterial. Las adrenales, el hiperadrenocorticismo o síndrome de Cushing, está demostrado que el 75 a 80% de caninos que sufren de Cushing van a presentar hipertensión. ¿Por qué? Por el efecto del cortisol, por el efecto de los mineralocorticoides y glucocorticoides del cortisol. El hipoadrenocorticismo, que es todo lo contrario, el síndrome de Addison, va a producir hipotensión, por todo lo contrario, también por la hipovolemia. El hiperaldosteronismo o síndrome de Cohn, que es la enfermedad endocrina adrenal más común en los gatos por exceso de aldosterona, va a producir hipertensión, es una causa tiene una buena correlación. El feocromocitoma, que es la liberación de catecolaminas desde un tumor en la médula adrenal de células enterocromáfines, aunque también pueden ser en las fibras nerviosas o alrededor de los ganglios nerviosos, que es lo que llamamos paragangliomas. Se liberan catecolaminas que pueden producir hipertensión, aumento del gasto cardíaco. Y la diabetes mellitus, que en humanos está muy bien correlacionado hipertensión con diabetes, en veterinaria no tanto, pero se ha visto que un 25 a 30% de diabéticos pueden tener hipertensión por la microangiopatía diabética principalmente y por la hipervolemia que produce la hiperglucemia por su mecanismo osmótico. Que esté muy bien.